Hello, bueno, y vamos a aprender cómo ayudar a nuestros clientes a resolver problemas de inconsistencias de datos. Eso que nos sale cuando hacemos la aplicación y al final en la carta de elegibilidad que nos dice que este cliente debe enviar documentos antes de determinada fecha y queda como una acción requerida. Bueno, vamos a aprender en el caso de que nos pidan enviar documentos de estatus migratorio o de ciudadanía, vamos a aprender qué documentos debemos enviar en ese caso y algunos otros tips para que evitemos que esto ocurra. Una vez que hacemos la aplicación, automáticamente el mercado de seguros genera una carta de elegibilidad, que esa carta va a ser enviada a la dirección que está en la aplicación, o sea, la dirección donde el cliente recibe las cartas. En esa carta, si el cliente necesita o le están pidiendo enviar una prueba de estatus migratorio o de ciudadanía, en esa carta se lo va a decir, que es la misma carta que nosotros vemos en el Sherpa, la carta de elegibilidad. Entonces, vamos a ver por qué se generan estos problemas de coincidencia de datos. Vamos a ver por qué pasa esto. Es posible que los datos del cliente no coincidan con la información de las fuentes de datos que tenga el mercado. Esta es una de las causas. También por la falta de información o que esté incorrecta en la solicitud. Eso también puede pasar. O que el cliente no proporcionó el seguro social, el número de seguro social. O no puso todos los ingresos del hogar en la solicitud. El nombre del cliente utilizado para su solicitud es diferente a como aparece en el documento de estatus migratorio, o el cliente no proporcionó sus números de documentos de inmigración y números de identificación. O sea, cuando hacemos la aplicación, una de estas causas puede ser la causante, valga la redundancia, de que al cliente le pidan enviar prueba de estos documentos. Entonces, desde que se genera esa carta de elegibilidad donde le están pidiendo enviar pruebas de estatus migratorio y de ciudadanía, el cliente tiene 95 días para poder enviar ese documento. Y para los otros documentos que le piden, que lo vamos a ver en otro entrenamiento, tienen 90 días en caso de que le pidan otro documento diferente a estos dos que vamos a estar viendo hoy. Así que debemos tratar de que lo envíen dentro de los 95 días posterior a que se haga esa aplicación. Porque es una elegibilidad temporal, o sea, ellos durante ese tiempo tienen el seguro, pero no es que lo van a tener para siempre, sino que es temporal hasta que se cumpla ese plazo y pase una de las dos cosas. O se envía el documento o no se envía y termina el cliente perdiendo el seguro o perdiendo el subsidio, que básicamente es lo mismo porque un seguro sin subsidio en la mayoría de los casos queda muy alto el mes, el costo mensual. Y vamos a ver ahora qué documentos son aceptables para resolver estos problemas de ciudadanía, en caso de que necesiten verificar la ciudadanía. Podemos enviarles, o el cliente puede enviarles. Recuerden que hay varias opciones. El cliente puede enviarlo por sí mismo a la dirección de correo que está en la carta que le llega, o puede hacerlo a través de nosotros, de Health Sherpa, de nuestro portal de broker, o a través de su cuenta de miembro en healthcare.gov. También en caso de que sea un cliente que use también esa cuenta para ver todo lo que tenga que ver con el seguro. Entonces, ¿qué documentos pueden ser? Lo que estamos viendo como el pasaporte de Estados Unidos, el certificado de naturalización, el certificado de ciudadanía, o en caso de que aplique, documentos de una tribu india federalmente reconocida que incluya el nombre de la organización, etcétera, como estamos viendo aquí. Entonces, si la persona no cuenta con ninguno de estos documentos que estamos viendo aquí, vamos a ver lo siguiente. Pues déjame correr esto un poquito. Casi me pierdo. Casi me pierdo aquí en esta pantallita. Ok, si la persona no tiene ninguno de los documentos que acabamos de ver anteriormente para verificar su ciudadanía, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa persona debe mandar un documento de una lista que está aquí de una columna más un documento de la otra columna que estamos viendo aquí en pantalla, ¿ok? Por ejemplo,
En este caso, vamos a ir a ver este primerito. El certificado de nacimiento de ciudadano. Ese certificado de nacimiento más uno de esta columnita de aquí, ¿ok? Esos son los documentos que pueden mandar en caso de que no tengan los anteriores. O un reporte o certificación de nacimiento, una tarjeta de identificación de ciudadanía y así sucesivamente como lo estamos viendo aquí. Esto es importante tenerlo en cuenta. Les voy a estar pasando también donde pueden encontrar esto más detallado porque es importante conocerlo. Generalmente trabajamos con lo que son o certificación de naturalización, pero debemos saber de que si la persona no cuenta con alguno de esos, hay otros que también nos pueden servir para poderlos enviar al mercado de seguros. Y como por ejemplo estos que estamos viendo aquí. Pero no solo, sino uno más el otro de la otra columna. ¿Ok? Cuando hacemos la aplicación, hay una pregunta donde nos dice qué tipo de estatus migratorio tiene la persona. De ese listado que aparece en el Sherpa, debemos determinar cuál de esos nos dice el cliente que tiene, qué documentos de esos el cliente tiene. Si el cliente nos dice de que tiene más de un documento que refleja su estatus migratorio, bueno, debemos poner el que hace referencia o el que tenga el número de alien, que comienza generalmente por la letra A o lo podemos ver por las siglas USCIS. Entonces, el cliente puede tener uno o más documentos como estos que están aquí que identifiquen su presencia legal en el país, como por ejemplo estos que aparecen, el permiso de entrada, la tarjeta de residencia, un documento de refugiado, también se incluye el parol, el pasaporte extranjero. Todo lo que vamos viendo aquí puede constituir un documento que nos ayude a determinar la elegibilidad del cliente para su estatus migratorio. En el caso de que sea estudiante, el certificado de elegibilidad de no inmigrante, que mayormente se conoce como F1 esta categoría. La tarjeta de autorización de empleo también funciona como un documento aceptable para resolver esta inconsistencia de datos. Recuerden, nosotros como broker no estamos autorizados, no es permitido crear en healthcare.gov una cuenta para el cliente. Nosotros debemos usar siempre Health Sherpa, que es lo que más favorable nos resulta actualmente y tiene todas las herramientas que podemos necesitar. Pero no está permitido, yo sé que muchos agentes lo hacen, sobre todo los agentes que llevan más tiempo, a algunos les resulta más cómodo seguir así, pero realmente no es permitido por el CMS crear una cuenta en healthcare.gov, ¿ok? Siempre debemos hacerlo en la medida que podamos por Health Sherpa. O si el cliente es alguien que le es más cómodo hacerlo él mismo y te pide cómo enviarlo y ya tiene esa cuenta creada, pues le puedes recomendar cómo hacerlo a través de healthcare.gov. O que es una manera un poquito más tediosa y más larga, realmente para el cliente es más fácil enviárselo a su broker y que su broker lo suba al mercado y le mande confirmación y no se preocupe. Pero igual, siempre tengamos todas las opciones para poder explicar a nuestro cliente. Consejos generales para evitar que esta inconsistencia de datos suceda, o conocida también por sus siglas en inglés como DMI. Completar todos los campos posibles en la solicitud, asegurarse de que el nombre de cada solicitante coincida con el nombre del documento del seguro social. Preferentemente, casi siempre cuando me encuentro con un cliente y haciendo la aplicación, le pregunto: ¿cómo aparece? ¿Me puedes proveer tu nombre como aparece en la tarjeta del Seguro Social? Ok, porque esa es la mejor forma que el mercado de seguros tiene para verificar esa información, esos datos que introduzcamos en el sistema. Y verificar que la información en la solicitud esté completa y que no haya errores. De estas tres formas podemos hacer que no le pidan esos documentos al cliente. Y bueno, si se lo piden, mi recomendación es mandarlo cuanto antes. O
en la misma aplicación ir poniendo todos los datos que vayan pidiendo y ya todos nos quedamos tranquilos. ¿Qué pasa si mi cliente no sube la necesaria documentación para la fecha que se lo están pidiendo? Como te decía al principio, si el cliente no sube los documentos que le están pidiendo, si pasa la fecha y no lo subió, ellos pueden perder su elegibilidad para la cobertura o algún ahorro que ellos están consiguiendo de sus primas. O sea, pueden perder su elegibilidad para cobertura o ese subsidio que le estaba proveyendo el gobierno para que su costo mensual quedara más bajito de lo que sería quedándose sin ese subsidio. Sin embargo, el mercado de seguros no va a terminar esa elegibilidad o cambios en sus ahorros sin darles ese periodo de 90 a 95 días. En este caso, recuerden, ese periodo de 95 días, porque es el tiempo que el mercado de seguros provee para que podamos enviar prueba de ciudadanía y prueba de estatus migratorio. 95 días. Si el marketplace ha recibido los documentos del cliente, ya no necesitamos hacer nada más. O sea, ya el cliente no necesita hacer nada más. ¿Ok? Si ya el mercado de seguros no necesita ninguna información, ellos le mandan una carta a la casa diciendo de que ya tus documentos fueron verificados y, o sea, que todo sigue normal. Ahora, si el mercado dice que fue información insuficiente, que necesitan adicional información o que le mandemos otro documento para verificarlo, entonces eso es lo que debemos hacer, enviar otro documento tan pronto como sea posible, no el mismo. Bueno, básicamente este fue el entrenamiento de hoy. En el próximo muy pronto va a ser sobre el ingreso, que eso es algo muy preguntado, qué tipo de ingreso van a calificar o qué puedo mandar al mercado de seguros para calificar mis ingresos, para que vean que es verdad que yo tengo este ingreso, sobre todo cuando eres cuentapropista. Eso lo vamos a estar viendo en el otro entrenamiento. Siempre, como digo, un placer haber compartido contigo cada entrenamiento, cada enseñanza, y me gustaría que si tienes alguna duda que por favor me lo dejes saber. Para mí siempre es un gusto poderte compartir estos entrenamientos.